Solo una frase. La puerta se cerró y el silencio volvió a la casa. Al principio, Natasha intentó mantener su rutina normal. Despertaba temprano, preparaba café, organizaba la casa, hablaba con algunas amigas ocasionalmente. Pero con el paso de los días, la ausencia de Jack empezó a sentirse de otra forma. No era solo su presencia física lo que faltaba, era su energía, su voz, incluso su indiferencia habitual. Todo eso, aunque doloroso, formaba parte de su vida diaria. La casa parecía más grande sin él, más vacía, más lenta. Natasha comenzó a reflexionar más, a recordar momentos del pasado, pequeños detalles que antes ignoraba, miradas que nunca duraban demasiado, conversaciones que terminaban antes de empezar, y empezó a preguntarse si realmente conocía al hombre con el que estaba casada. Pero rápidamente apartaba esos pensamientos. No pienses demasiado, se decía a sí misma. Es tu esposo. Solo está trabajando. Aún así, algo dentro de ella empezaba a cambiar. Una noche, mientras cenaba sola, observó la silla vacía frente a ella. No era la primera vez que estaba sola, pero esa noche se sintió diferente, más profunda, más definitiva. Por primera vez, se hizo una pregunta que evitaba desde hacía años. ¿Soy realmente feliz? El silencio no respondió. Solo el reloj de la pared continuó marcando el tiempo. Natasha bajó la mirada y siguió comiendo, pero su mente ya no estaba en la mesa. Estaba en algún lugar más lejano, en un futuro que aún no podía ver claramente. Sin saberlo, ese viaje de Jack no solo estaba alejando a su esposo de casa, también estaba preparando el inicio de una verdad que cambiaría toda su vida para siempre. Los primeros meses sin Jack pasaron más lento de lo que Natasha había imaginado. Al principio, incluso sintió una extraña calma. No había silencios incómodos en la mesa, no había miradas frías ni respuestas cortantes. La casa estaba tranquila, demasiado tranquila, pero con el tiempo, esa tranquilidad empezó a doler. Natasha intentaba convencerse de que todo era normal. Jack estaba trabajando, nada más. Un hombre como él siempre tenía responsabilidades importantes. Pero algo dentro de ella no dejaba de inquietarse. No por lo que veía, sino por lo que no veía. No había llamadas largas, no había mensajes personales, solo respuestas breves cuando él tenía tiempo. Estoy bien, ocupado. No puedo hablar ahora. Te llamo luego. Pero ese luego nunca llegaba. Natasha comenzó a notar algo extraño. La distancia no solo era física, era emocional. Era como si Jack estuviera desapareciendo poco a poco, incluso estando vivo. Al principio intentó no darle importancia. Se dijo a sí misma que el amor no siempre necesita atención constante. Pero cada día que pasaba, esa excusa se volvía más débil. Una tarde, mientras organizaba el despacho de Jack en casa, encontró algo que la hizo detenerse por completo. Era un cajón semiabierto. Dentro había papeles de trabajo, facturas, documentos, todo normal. Pero entre ellos vio un recibo de hotel. No uno, varios. Hoteles diferentes, fechas recientes. Algunas coincidían con los meses en los que Jack decía estar trabajando fuera. El corazón de Natasha se aceleró. «Esto debe ser por trabajo», se dijo en voz baja, intentando calmarse. Pero algo no encajaba. ¿Por qué tantos hoteles? ¿Por qué lugares distintos? ¿Por qué nunca le había mencionado viajes a esas ciudades? Cerró el cajón rápidamente, como si quemara sus manos. Esa noche no durmió bien. Por primera vez en años, la duda se sentó a su lado. Al día siguiente intentó llamarlo. Jack respondió después de varias horas. «¿Sí?», dijo él con voz cansada. Volvió a casa, y su esposo ya vivía con otra mujer. Traición total. Ella volvió a casa después de meses, pensando que su esposo la estaba esperando. Pero al abrir la puerta, escuchó risas de otra mujer en su propia casa. Lo que vio en el salón la dejó sin aire. Su esposo estaba con otra, como si ella nunca existiera. Y lo peor no fue la traición, fue su reacción cuando ella dijo su nombre. En ese momento, su mundo se rompió para siempre. Natasha tenía 37 años, pero su mirada parecía cargar más años de los que su rostro mostraba. Era una mujer elegante, de presencia tranquila, con una belleza que no necesitaba llamar la atención para ser notada. Sin embargo, detrás de esa apariencia firme vivía una historia silenciosa de amor incompleto, de sueños aplazados y de emociones que nunca terminaban de florecer.
Desde muy joven había aprendido que la vida no siempre es como uno la imagina. Se casó con Jack cuando apenas tenía 24 años. Él tenía 50, un hombre mucho mayor, con experiencia, carácter fuerte y una forma de hablar que imponía respeto incluso antes de terminar una frase. Para Natasha, en aquel entonces, Jack representaba estabilidad, madurez y una promesa de protección. Al principio, ella creía que el amor se construiría con el tiempo. No era un amor de películas ni de palabras dulces constantes. Jack no era un hombre romántico. Era serio, reservado y muchas veces emocionalmente distante. Pero Natasha, llena de esperanza, pensaba que su paciencia podía abrir cualquier corazón. Vivían en una casa grande, moderna, silenciosa, demasiado silenciosa. Los pasillos eran largos, las habitaciones amplias, pero el ambiente emocional era frío. Jack pasaba la mayor parte del tiempo trabajando o encerrado en su despacho. Natasha, en cambio, intentaba llenar ese vacío con pequeñas rutinas: cocinar, limpiar, organizar la casa, esperar. Esperar era su vida. Cada noche, ella ponía la mesa con cuidado, aunque muchas veces cenaba sola. A veces Jack llegaba tarde, cansado, apenas la miraba y subía a su habitación sin decir mucho. Otras veces ni siquiera regresaba. Natasha se acostumbró a preguntar menos, a sentir menos, o al menos a intentar hacerlo, pero el corazón no siempre obedece. En los primeros años, ella aún intentaba acercarse a él. Le hablaba sobre su día, sobre sus pensamientos, sobre pequeños detalles que para ella eran importantes. Pero Jack respondía con frases cortas, a veces con silencio. Y ese silencio, con el tiempo, se volvió una pared invisible entre los dos. Aún así, Natasha no se rindió fácilmente. Creía en el matrimonio. Creía que el amor verdadero no era perfecto desde el inicio, sino que se construía con esfuerzo. Y ella estaba dispuesta a esforzarse. Con el paso del tiempo, sin embargo, algo cambió en ella. No fue un cambio repentino, sino lento, casi imperceptible. Dejó de hablar tanto, dejó de esperar respuestas largas, dejó de buscar conversaciones que nunca llegaban. Su energía se concentró en sobrevivir emocionalmente dentro de esa casa que, aunque era su hogar, no siempre se sentía como tal. Jack, por su parte, seguía igual, firme, distante, controlado. Era un hombre que parecía tener todo bajo control, excepto quizás su propia vida emocional. Nunca explicaba demasiado, nunca mostraba debilidad. Y eso hacía que Natasha sintiera que vivía al lado de un desconocido que llevaba su mismo apellido. Sin embargo, había algo que mantenía a Natasha allí: la idea de que en algún lugar, debajo de esa frialdad, existía un hombre diferente, un hombre capaz de amar, un hombre que algún día la miraría como ella siempre había deseado ser mirada. Esa esperanza era lo único que la sostenía. Un día, Jack le informó que debía viajar por trabajo. No era la primera vez. Su trabajo lo mantenía ocupado constantemente, pero esta vez sería diferente. Serían varios meses fuera de casa. Natasha sintió una mezcla de emociones: tristeza, soledad, pero también una extraña oportunidad de respirar sin esa tensión diaria. East Coast es solo trabajo, dijo Jack, mientras cerraba su maleta sin mirarla demasiado. Lo sé, respondió ella suavemente. Hubo una pausa. Natasha quiso decir algo más. Quiso pedirle que se cuidara, que la llamara, que no desapareciera emocionalmente como siempre hacía. Pero se contuvo. Ya estaba acostumbrada a guardar palabras que nunca salían de su boca. Jack tomó su maleta. Volveré cuando termine todo. Esa fue su despedida. Sin abrazo, sin promesas emocionales, sin miradas profundas,